reivindico una vez más aquí delante de los mandatarios para decir que los fondos FEDER son para construir, generar y crear empleo, y no para destruirlo ni tirarlo como están haciendo con este vial. Me comunique la Xunta de Galicia que me han otorgado una licencia en mal dada. ¿En este momento? ¿Qué situación? En este momento pues tengo una denuncia del constructor y llevo ya, va para 3 años esperando a que me indemnicen los daños patrimoniales, que la fiscal de aquí de Orense, de Medio Ambiente, me dijo que no tenía por qué soportar cargos de ningún tipo. Bueno, yo hasta el momento tengo que pagar abogados, procuradores, peritos, y sí estoy soportando cargos de gran cuantía. Porque el constructor que se reclama, El constructor pues me reclama la cimentación, hizo unas planchadas, hizo una hilera de piedra, me hizo lo que es la entrada para meter el agua, etcétera, etcétera. Yo metí la luz desde Santa Marta al negocio, que fueron casi 18.000 euros, entre postes, tendido y boletín, o sea, me he gastado una pasta, y me tienen así, o sea, en ningún momento ningún político, excepto Mareas, que se ha preocupado del tema y lo han llevado a la Unión Europea, ningún político de Orense ha venido junto mía a decirme qué está pasando. Antes eu preguntaba a conselleira polo teu caso, ela di que os técnicos fixeron o trazado procurando que tivera a menor afección posible. Sí, claro, sí estoy de acuerdo con ella, o sea, es decir, ella no tenía por qué saber que había ahí un negocio, pero si el alcalde, cuando yo tengo construido, además lo podéis ver en el periódico La Región, dice que solo afectaba a un galpón y a un proyecto de camping, no, yo le digo al señor alcalde de San Ciprián de Viñas que no era un proyecto, ya era una construcción porque tengo construido allí, y de hecho si queréis ir a verlo, yo encantado os enseñaría lo que tengo allí. Es triste, ¿eh? Es triste. Y lo digo, si tiran lo mío que está legal, que lo van a tirar, en San Ciprián de Viñas habrá que tirar todo lo que está ilegal, porque hay mucho ilegal. Entonces, si a mí me tiran lo legal, yo voy a empezar a denunciar casos de cosas ilegales que tienen ellos también.